Tema número 11. Hasta aquí llega su examen y su segunda plataforma, muestreo probabilístico y no probabilístico. La necesidad de conocer diversas características de una población hace indispensable el recurrir a procedimientos que eviten registrar la información correspondiente a todos los elementos que componen esta población, lo que implica describir esta a partir de estudio de una sola porción proveniente de ella. Estos procedimientos, conocidos bajo el nombre de genérico de muestreo, son de diversos tipos, pero todos ellos pueden clasificarse en dos grandes grupos, no probabilístico y probabilístico. Por eso la intención de hacer un caso práctico era para que ustedes aprendieran a hacer toda esta parte, pero bueno, finalmente, aunque sea con unos ejemplos, lo explicaríamos, ¿no? Independientemente del procedimiento de selección de muestra, el conocimiento que se adquiere respecto a determinada descripción de una población a partir de dicha muestra es siempre una estimación. ¿A qué se refiere? Normalmente, si su población, cuando vayan a hacer su tesis de licenciatura o de ahorita de prepa que se terminen, normalmente mientras más su universo, ¿cuál es el universo? Vamos a hablar de dos conceptos, universo y muestra. El universo, que es la total, como ya lo habíamos comentado al inicio del semestre, el universo es la total de elementos que componen, en mi caso de estudio. Por ejemplo, si hablamos de bullying, en el CBT 75 serían todas las especialidades y todos los grupos, ambos turnos. Ese sería mi universo, 1725 alumnos. ¿Cuál sería la muestra? Bueno, pues la muestra es una pequeña porción de cada grupo para que podamos determinar lo mismo. Pero como me indica el apunte, siempre sería cuando muestreamos una estimación. No hay una certeza al 100%. ¿Por qué? Pues porque finalmente no tomé mi universo al 100%. La única forma de estar conscientes y que los datos sean más verídicos es que mi universo sea encuestado al 100%, pero obviamente una población muy grande, por ejemplo, hablar del bullying, pero en todas las escuelas preparatorias, pues es un universo muy grande, ¿no? Entonces, por eso ahí se muestrea, aunque es una estimación, se apega un poco a la verdad y podemos dar un panorama acerca de qué medidas tomar o cómo implementar campañas para resolver este problema en base a lo que se encuentre. En, en estadística se entiende por estimación al procedimiento que conduce a una descripción numérica aproximada de una característica poblacional, llamada por algunos autores la estimada, a partir de la correspondiente descripción numérica de los datos muestrales, que es sobre lo que estamos trabajando. El muestreo no probabilístico, la muestra se elige aplicando criterio, es decir, juega un papel decisivo en su selección del punto de vista del investigador. La muestra puede ser circunstancial o intencional, no probabilístico. Ojo, yo puedo escoger a mi criterio. La circunstancial, llamada también la conveniencia, surge teniendo razones de comodidad. En un universo de estudiantes, por ejemplo, se puede elegir como muestra los propios condiscípulos o cualquier subgrupo de estudiantes del mismo universo con que se tope uno fácilmente. Aunque esta es una opción, yo no la sugiero porque finalmente llegamos a concluir sin hacer caso a los datos o a la investigación de lo que yo esté haciendo. ¿Por qué? Es a lo que nosotros conocemos en una investigación, que estás inmerso o eres parte del problema y tus conclusiones no serían tan objetivas y nada más te respaldas en base a tus compañeros para evitar un trabajo más grande. Entonces no sugeriría que hagan un trabajo sobre bullying, por ejemplo, es nada más de tu grupo para establecer condiciones de toda una escuela. En la intencional se elige la muestra en función de los objetivos y la experiencia del investigador. Es el que decide cuántos y cuáles serán los elementos que le integran. En una muestra de automóviles se puede decir cuántos de qué marca y de qué modelo la compondrán. Las muestras circunstanciales o intencionales pueden ser representativas
pero no permiten calcular el error de muestreo, no el nivel de confianza de las estimaciones. Aquí ya estamos hablando del nivel de confianza, que es un apoyo para saber eh, qué confianza tenemos al aplicar un muestreo y calcular el error de muestreo, que es otro factor que nos permite establecer una muestra con apego a una exactitud mayor, aunque no se tome el 100% de nuestro universo. El muestreo probabilístico lo muestra se elige mediante sorteo y ya no depende de un absoluto, del, del criterio absoluto del investigador. Probabilidad. Todos tendrían la probabilidad de ser encuestados. A eso se le llama el muestreo probabilístico. Una muestra probabilística suele garantizar altos niveles de representatividad y permite siempre calcular el error de muestreo y el nivel de confianza de las estimaciones. Nosotros pensamos que vamos a escoger al azar por probabilidad a ver a quién le toca, que sean los puros nones. Al momento que usted decide ya no es probabilístico porque está diciendo los nones y está excluyendo a los pares. Si usted dice en un momento dado que sean los que nacieron en el año tal, también ya está haciendo y está guiando la investigación y no sería probabilístico. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo se da una muestra probabilística. Aunque hay muchas técnicas que intentan asegurar que la muestra sea suficientemente representativa de la población, existe una en la que se muestra la mayoría de los métodos de estadística inferencial, la muestra aleatoria simple. Una muestra aleatoria o muestra al azar es aquella en que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Si yo hablo del CBETI 75, la idea es que los 1760 o 50 y tantos que son los alumnos, todos tengan la probabilidad de poder ser elegidos como muestra para una investigación. Muestra y que sean elegidos. Esa garantiza una muestra aleatoria. La tabla de números aleatorios, hay tablas ya específicas, ustedes pueden investigar en Google, pónganle así, tabla de números aleatorios y les van a salir de muchos autores eh, en qué consisten, ¿no? Formas por regla general de cientos o miles de dígitos, cada uno de los cuales genera, independientemente estas tablas, posee las características de que cualquiera de las cifras del 0 al 9 tiene la misma probabilidad de aparecer. Vamos a poner este ejemplo. Estos son algunos ejemplos de las tablas de cómo se manejan, ¿sí? Ojo, ¿cómo manejaría y cómo sería la probabilidad de que los alumnos del CBETI 75 tuvieran la misma oportunidad de ser elegidos en una muestra, sea la muestra que sea? Bueno, aquí es un trabajo, por eso la idea de la experiencia que tuvieran, la comento. Vamos a investigar sobre lo que es el bullying. Para hacer una muestra de la escuela, ¿qué tendría que hacer? Desde el primer grupo empiezo a enumerar a los alumnos. 1, 2, 3, hasta el 55 del primer grupo. Pero sigo con una numeración continua. El segundo, 56, 50, hasta terminar en los 1756. Yo voy a tener a mis lista de alumnos con mis números consecutivos. Y estas tablitas, si ustedes se fijan, tienen cierta cantidad de números para poderlos sacar. 1756 es de 4 dígitos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, eh, si eligiéramos 5 estudiantes en grupo de 35, para ello se cuenta con una lista de los nombres de todos ellos, que es lo que yo les decía, ¿sí? Tomando la tabla del número 2 en el sentido de lectura vertical y el sentido ascendente, comenzamos por la primera columna. Eso lo eliges tú, no hay problema porque son números que tú no escribiste. Esta es mi hoja número 2. Los números que tendríamos sería el 25, ¿sí? Fíjense, acá abajo, en la parte de abajo, es el 25. Otro número,
Sería el 17, el 07 y nuestro número 05, ¿sí? Así sucesivamente, los estudiantes que resultaran elegidos al azar serían aquellos cuyos números asociados fuese 07, 25, 24, 38, ¿no? Entonces, si se fijan, vamos a ir sacando esta parte. Esta es mi primer columna, esta es mi primer columna, ¿sí? Por eso me dicen el sentido ascendente, empezando por la primer columna que vamos a ascender, así. Vemos otro ejemplo. Vean 24 y 38. Serían 0, 7, 25, 5, 24 y 38. Entonces los alumnos de esos números se les manda a llamar para hacerles la encuesta o entrevistarlos según lo que yo quiera. Y ya no fueron escogidos como lo hacen normalmente y a ustedes lo han vivido en sus grupos cuando que les hablan de la dirección que porque les van a aplicar una encuesta. A los que tengan promedio de 10, no, pues ya están discriminando a todos los que hayan sacado del 9 al 5, ¿sí? O a 6 o a 7 de calificación. O todos los que tengan el apellido R tampoco es válido porque ya están discriminando a los demás. En cambio, así la numeración pues es al que le pueda tocar en base a un número consecutivo. Supongamos que ahora que de su grupo deseamos elegir entre dos números entre 1 y 50. Vamos a escoger la tabla 1. Ahí está la primera columna, fíjense. Es otra forma de elegir. Para ello podemos utilizar pares de números en la tabla número 1 y estos pueden ser adyacentes. Iniciamos con los primeros dos del segundo grupo de números, 66, y avanzamos hacia la derecha, 6, 57. El 66 no está comprendido entre 1 y 50, de manera que se descarta. El 06 sí está comprendido, se toma el 57 no está comprendido, se deja. Si se elige, el 47 también. Estos números constituyen nuestra selección. 0, 6, 47 se queda. Y así lo vamos a ir sacando. O usted elige si empezamos en esa parte de acá o si empezamos en la parte del medio. Finalmente usted no sabe quién tiene esos números. Ahora elijamos a 5 números aleatorios comprendidos entre 1 y 195. ¿Sí? Para ello podemos usar agrupaciones de 3 dígitos y comenzamos arriba y a la derecha de la tabla en el número 494 y continuamos hacia abajo. Ok, aquí está nuestra tabla. Aquí está, miren. Si se fija, son dos cifras y agarro una de la última columna. 494, 166, 106, 004, 179. Si se fija, todos tienen la misma oportunidad de ser elegidos porque el 4, pues ahí está elegido, ¿sí? Si consideramos de nuevo el ejemplo que acabamos de desarrollar, veremos que de los 35 elementos, solo un séptimo o el 14% forman parte de la muestra, pues bien, a la proporción que guarda el tamaño de muestra con respecto al del universo se le da el nombre de fracción de muestreo. La fracción de muestreo se puede representar de esta manera. F es igual a los datos que yo quiero entre el número de datos. La relación que guarda el tamaño de muestra con respecto al universo suele no ser tan arbitrario, depende básicamente del nivel de confianza y de la precisión que se quiere alcanzar en las estimaciones de los parámetros que se busca conocer. Estos símbolos lo pueden tener por ahí en la mano porque los van a ocupar para que los vayan identificando en los problemas que van a hacer. Bien.
Existen aún tres símbolos de amplio uso para representar la media, la varianza y la desviación estándar de distribuciones de muestreo de medias. Media de distribución, muestreo de media, que se llama así con esta abreviatura, variancia de la distribución de medias y desviación estándar de desviación de medias. Distribución de muestreo de la media. Cuando a una población de tamaño n sacamos muestras de tamaño n, el número de muestras posibles será diferente si el muestreo se hace con reemplazo o sin reemplazo. Vamos a ver cuándo es cada uno de ellos. Muestreo con reemplazo significa que cuando una unidad esencial ha sido seleccionada aleatoriamente, esta unidad se registra y se reintegra, por lo que puede ser seleccionada nuevamente. El número de muestras posibles cuando el muestreo es con reemplazo se obtiene fácilmente mediante la siguiente expresión, ¿sí? N a la n, donde como ya sabemos, n es el tamaño del universo y n es el de la muestra. Así el muestreo es con reemplazo de un universo de tamaño 5, habrá 5 muestras del tamaño 2. Ojo, ya que n, fíjense, 2 es al cuadrado, es 25, ¿sí? Así se calcula ya con reemplazo. Muestra sin reemplazo. Significa que la unidad esencial, una vez seleccionada, no tiene oportunidad de aparecer de nuevo en la misma muestra. Bajo esta condición, el total de muestras posibles es menor que el muestreo con reemplazo y se obtiene mediante la siguiente expresión. ¿Sí? N a la n, el progresivo de n, fíjense, ahorita lo vamos a ver. Así nuestro reemplazo, el número de muestras del tamaño 2, tomamos de un universo de tamaño 5, es 10. Ahorita aplicamos esta formulita para que vean cómo se hace la progresión, ¿sí? Si es de 2, es 5. Aquí me marca mi tamaño, 5. Esto lo vamos multiplicando 5 por 4, por 3, por 2, por 1, ¿sí? Y me da 120. Y abajo hacemos el 2 progresivo, 5 menos 3, menos 2, 3. 2 por 3 me da 6, 6 por 2, 12, demuestra 10, ¿sí? Aquí lo tenemos. Si fuera 7, por ejemplo, aquí, acá empezaríamos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La media y la desviación estándar de las distribuciones de muestreo. El estudio de las distribuciones teóricas del muestreo permite demostrar que si se mantiene la condición del muestreo aleatorio simple, es decir, si todos los elementos de una población tienen la misma oportunidad de pertenecer a la muestra, lo que ya hemos explicado, por cómo pueden pertenecer a la muestra, la distribución de muestreo de la media, DMM, tiene una media igual a media de población y U y una desviación estándar igual. Aquí tenemos nuestras fórmulas. Aquí está. La expresión n se conoce como factor de corrección de la población finita. ¿Sí? Estas formulitas también cópienlas para más adelante los vamos a ocupar. Los datos siguientes representan antigüedad en el empleo de un universo de trabajadores, punto 75, casi un año y medio, 2 años. Bajo la condición de muestreo sin reemplazo, determine el total de muestras posibles de tamaño 2 y anotar las muestras. Puesto que el muestreo es sin reemplazo, el número de muestras de tamaño 2 queda determinado por la siguiente formulita. 10 muestras posibles. ¿Por qué? Porque este es 1, 2, 3, 4, 5. Es 5, así lo establezco, con muestras 2. De la población son 5, de las muestras posibles son 10 muestras posibles. La distribución del muestreo es la siguiente. Punto 75, 1, 1 y 2, 1 y 2.
Ahorita lo establecemos con X. Cada pareja de datos forma una muestra posible del tamaño de 2 y que cualquiera de ellas se habría obtenido seleccionado o seleccionándolo aleatoriamente. Si a cada una de nuestras muestras anteriores le calculamos su media y anotamos todas las medias resultantes, obtenemos la distribución de muestreo de la media. Vamos a checarlo. Aquí lo tenemos. El primero más 1 me da 1,75 entre 2. Este es el primero. Con 1,5 hacemos las operaciones. Con 2, 2,75. ¿Sí? Y lo vamos a ir calculando. 2,5. Chequen. ¿Sí? Y son cada uno de los valores que puede tomar. Este lo dejo así para que lo puedan visualizar. Estos son los pares que estamos trabajando con esta parte de abajo, ¿sí? Con 2, con 1, con 2, ¿sí? La media la calculamos de esta forma, sumamos todos, me da 14,5, me da 10, 1,45. Para hallar la desviación estándar, que es este símbolo, acá lo tenemos, basta con aplicar el método de cálculo abreviado que ya habíamos visto nosotros, ¿no? Con nuestra formulita y ponemos que es 3,12, ¿sí? La suma de la media al cuadrado, ¿sí? Que es 22. El DMM tiene una media igual a 1,45 años y una dispersión promedio de sus datos con respecto a su media de 0,31 años. Dice calcular la media y la desviación estándar en cuanto a la población. La media U es de esta manera, ¿sí? Sumamos de nuevo todos nuestros datos entre los 5 que son y me da 1,45 años. Es como los problemas que hicimos anteriormente. Aquí están nuestras cantidades. 1181 al cuadrado y me da 0,51 años, ¿sí? Si se fijan, nomás es sustituir los valores que ya se encontraron, que se van encontrando. Utilizamos la desviación estándar en el universo para calcular nuestra DMM. Se ha calculado los indicadores, la tendencia central y la dispersión, tanto por la DMM como para el universo. Podemos utilizar la dispersión en el universo para calcular la correspondiente en la DMM por lo que tenemos. Aquí está ya la fórmula. La igualamos, me da 9,75 y me da 0,312 años. Del ejercicio anterior permite hacer hallazgos que son fundamentalmente para la estadística inferencial por la aplicación a que da lugar, ¿no? Inferencial, que estamos infiriendo el resultado, no es un resultado certero al 100% como les había comentado. Primero, se confirma que la media es de una distribución de muestreo de medias es siempre igual a la media de la población, que sería esta parte. O sea, este sería igual a este, ¿sí? La media. Segundo, que la división estándar de la DMM, que se conoce como error de muestreo, es determinable a partir de la desviación estándar en la población. En otras palabras, si se conoce esta dispersión, se puede conocer también el error de muestreo, sin necesidad de tratar de construir una distribución de muestreo de medias, lo cual, dicho sea el paso, sería imposible en universos muy grandes, ¿no? Tercero, que la mayoría de las muestras de todas las muestras extraíbles de un universo determinado arrojan promedios muy próximos al parámetro correspondiente.
Todo lo expuesto anteriormente conduce a un teorema fundamental de la estadística inferencial, conocido como teoría del límite central, que puede ser enunciado como sigue. Si se mantiene la condición básica del muestreo aleatorio y si la muestra de tamaño n es suficiente grande, entonces la distribución del muestreo de la media es aproximadamente normal con una media igual a la media de la población y una desviación estándar igual a esta formulita, ¿sí? Mientras más exactos seamos en la muestra, pues más exactos vamos a tener los resultados. Bien, vamos a checar esta parte. De los datos siguientes representa el número de hijos que una familia en el universo formado por 4 familias. Número de hijos por familias 3, 3, 4 y 6. Bajo la condición de muestreo con reemplazo determina el total de muestras posibles de tamaño 3. Es con reemplazo, tenemos la fórmula n a la n, por lo tanto aquí sería nuestra tabla 3, 3, 3, 4, 6 y la elevamos al cuadrado, ¿sí? Aquí tenemos que nuestra muestra es 64 muestras, ¿sí? La media, pues sería sumar todo, 4 hijos por familia, es la media de los 5 casos que nos presentan, y tenemos 1.2 hijos por familia. Es decir, los datos de la variable número de hijos por familia se dispersan 1.2 unidades en promedio con respecto a la media, que es 4 hijos por familia. Calcular la media y la desviación estándar de la distribución de muestreo de la media. Por la teorema del límite central sabemos que la media del universo es igual a la media, es la DMM, por lo tanto, es igual a 4 hijos. En cuanto a la desviación estándar, que me dice que es igual a esta parte de aquí, con nuestra fórmula, pero como ya vimos, se puede prescindir del factor de corrección en esta expresión. Cuando el muestreo es con reemplazo, entonces podemos abreviarlo de esta manera. Ponemos 1.5 sobre 3 y me da 0.71 hijos por familia. En la conducción muestral de medias, estas se desvían 0.71 unidades en promedio con respecto a su media, que es 4 hijos por familia. El error de muestreo de la DMM es de 0.71. Bajo la condición de muestreo sin reemplazo, resolver los incisos A y C, como es sin reemplazo el total de muestras posibles de tamaño 3 extraídas del universo, ¿sí? Que sería en esta parte. El error de muestreo, en cambio, se calcula con la expresión conocida pero sin precisar el factor. Chequenlo, lo vamos desarrollando y nuestro factor es 0.41 hijos por familia. Les toca hacer esos ejercicios. Hasta aquí llega su plataforma y su evaluación.